Gracias. Gracias. Ya tienen todos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿ya podemos empezar? Sí. Ok, bueno, pues buenos días, gracias a todos a todos y a todas por estar aquí. Nosotros somos el equipo 4, Jimena, Oscar, Héctor, José y Marco, y vamos a contarles un poco sobre nuestra investigación. Eh, ay, Primero que nada, un poco de contexto. Obviamente escogimos un objetivo de desarrollo sostenible, escogimos el 4, educación de calidad, en específico porque en el país hay 14 millones de alumnos y alumnas alrededor de todo la República. Y lo interesante de nuestro contexto es que se divide no solo en escuelas públicas y privadas, pero también hay escuelas comunitarias indígenas y son más de las que pensaríamos. Sin embargo, a través de nuestra investigación que hicimos previa de revistas como Contralínea, El Economista, CNN, encontramos que hay muchos problemas en la distribución de los libros, en los problemas que tienen los libros, en el contenido que tienen. Aquí pusimos un encabezado para darle una idea de qué es, pero también una imagen que se encontró en la última generación de libros, que mucha gente probablemente conocerá, que es cuando pusieron una mano con 6 dedos, ¿no? Y esto no era un tema de inclusión, era más bien un tema de que pues hubo un error en impresión. Y pues como hay muchos errores, entonces quisimos hacer una investigación acerca de esto. Ahora me toca a mí. Este, Como pregunta de investigación y donde se empezó a basar todo, es que dentro de los 6 grados de primaria, ¿qué tanto se utilizan los libros de la SEP durante la clase? Y con el objetivo de conocer por medio de un estudio cuantitativo si el alumnado de primaria usa con frecuencia los libros de la SEP y las secciones que se encuentran dentro de ese contenido, con la finalidad de saber la relevancia que estos ocupan dentro de la dinámica de clase. Gracias. Uno antes. Con un enfoque cuantitativo cuyo alcance fue explicativo, porque teníamos como objetivo, mostrar la frecuencia y la manera en que se utilizan esos libros por los docentes dentro de su clase. Y explicativo lo utilizamos porque queríamos probar la veracidad de nuestra hipótesis. Y hablando de la hipótesis, fue que los libros de la SEP no son adecuados como único material de apoyo en la dinámica de clase por los profesores. Ahora les explicaremos la metodología. ¿Pueden pasarle? Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, partimos de las ODS de la ONU, las cuales buscan innovar en los procesos educativos para ofrecer educación de calidad. Y bueno, siguiente. Y para lograr eso, primero nos preguntamos cuál era un factor común en la educación mexicana que pudiéramos observar de manera inmediata o que se fuera fácil de identificar. Y por eso optamos por enfocarnos en los libros de la SEP y la problemática que estos tienen dentro de la dinámica de las clases. Entonces, para realizar eso, bueno, primero formulamos nuestro objetivo, el cual ya mencionó mi compañero Héctor, y en ese mismo proceso también definimos nuestras variables, las cuales son las secciones del libro y su frecuencia. En cuanto a secciones del libro, nos referimos a las secciones dentro del mismo libro que son evaluaciones, ejercicios de clase, lecturas, links externos, actividades. Y la frecuencia, pues, es el uso, la constante en el uso de estos apartados en los libros. También definimos nuestra muestra, la cual es educadores y educadoras de primaria mayores a 30 años que tienen experiencia en el ámbito de impartir clases con dinámicas contemporáneas de pedagogía. Bueno, para eso desarrollamos un cuestionario. Se Te paró. trabaste.
Ya no se te oye, no se te oyó. Jimena, no se te oye. Bueno, pues en lo que ella regresa, pues sí, lo que estábamos diciendo Jimé era que justo estamos en un cuestionario que mandamos a diferentes maestros y maestras de primaria que con nosotros conocemos, ya que alguna vez fueron nuestros maestros o que nos contactaron conocidos. Respondieron el cuestionario alrededor de 104 personas, bueno, de hecho 104 personas. Y una vez con las respuestas ya hicimos el diagrama de afinidad, en donde usamos un Jamboard como otros equipos para agrupar todas las secciones de los libros. En este caso, como mencionaba Jimé, juntamos lo que eran lecturas y ejercicios en materiales didácticos. Luego juntamos los textos informativos o expositivos y los links de información como consulta. Y finalmente el último apartado que manejamos fue el de evaluaciones. Entonces, bajo estos 3 ejes fue que tomamos los principales funciones de los libros. Bueno, sí, finalmente terminamos el análisis de resultados e inclusiones y empezamos haciendo las gráficas. Bueno, pues también me toca hasta a mí, pero ya que Jimena estaba. Y pues sí, la gráfica, aquí están nuestras 3 gráficas. Esta es la primera, que básicamente dice qué tan buena es la calidad de la información de los libros de texto de la SEP. A esto nos referíamos con solamente los contenidos de información. Más adelante vamos a hacer un análisis más detallado. Aquí solo vamos a explicar las gráficas. Pues sí, notamos que la mayoría se inclinan hacia la derecha en buena y ni buena ni mala. Nosotros creíamos que iban a haber más resultados negativos, pero nos estamos dando cuenta de otra realidad. Y aquí otras preguntas que hicimos fue ¿qué secciones o con qué propósitos utilizan los libros? Aquí es una pregunta muy importante para nosotros porque responde directamente a nuestra pregunta de investigación y nos dimos cuenta que por una gran cantidad los maestros y maestras utilizan ejercicios en clase. Muy pocos utilizan evaluaciones, casi un tercio solamente de la población. Y ya, tenemos que mencionar que para esto tuvimos que agrupar ciertas cosas porque habíamos puesto un apartado de otros donde ponían como diferentes respuestas, pero tuvimos igual que agruparlas. Y finalmente nuestra tercera respuesta, nuestra pregunta fue, además de los libros de texto de la SEP, ¿qué otras fuentes utilizas? Pues notamos que Internet es por mucho la que más se menciona y lo menos es estos como independientes, ¿no? El libro del maestro, YouTube, enciclopedia de diccionarios y guía de estudio. Notamos que, aunque vamos a hablar un poco más de eso en el análisis de datos, que ya casi no se usan textos particulares. El Internet ya es lo que más tiene peso. Antes de pasar al análisis de los datos, queríamos mencionar que estas gráficas las hicimos de esta manera porque intentamos hacer referencia a elementos didácticos que se usan y se conocen en primaria. Todo esto son hecho con Papercraft, que es una clase de origami. Por ejemplo, estos camiones pues son como 3D. Ya les tomamos fotos y los digitalmente les agregamos de información. Pero bueno. Bueno, en el análisis de datos pudimos, a base de los resultados que obtuvimos, ver que la mayoría de los profesores utiliza herramientas externas para poder complementar la información que se proponen en los libros de texto SEP. Como vimos en las gráficas, hay secciones que son, por ejemplo, evaluaciones, lecturas, etcétera. Y encontramos que principalmente en las materias que se necesita más apoyo para poder complementar la información son, por ejemplo, matemáticas y español. Y bueno, esto es básicamente para poder completar lo laxo que puede llegar a ser el contenido de los libros de la SEP, por ejemplo. Y entre las herramientas externas que destacan son, por ejemplo, el Internet, que obtuvo un 84% de aprobación entre todos los 104 encuestados docentes, también seguido por otras alternativas como libros de consulta, y como mencionó mi compañero Oscar, hay otras herramientas como YouTube, enciclopedias, etcétera, que si bien no las esperábamos, las marcamos como otros, de hecho, aparecieron como profesores, tal vez en un menor nivel, pero podemos encontrar que los profesores tienen que verse obligados a utilizar herramientas externas para poder completar esta información. También vimos que los libros de texto son mayoritariamente utilizados para los ejercicios de clase y las lecturas, y que los maestros consideran que las evaluaciones que vienen propuestos por estos libros no son tan adecuadas. Encontramos muy pocos profesores que las consideraran aptas o adecuadas para las dinámicas de la clase.
Y sorprendentemente, a pesar de la investigación previa que hicimos, encontramos que los docentes piensan que son indispensables estos libros. Como bien marcamos en la escala de Likert, la calificación que se les dio fue en alrededor 3 y 4, donde hubo mayor respuestas, demostrándolos entre un nivel de neutral a bueno, sorprendentemente diferente a lo que esperábamos, que estuviera más cercano hacia de neutral a 1, que sería como pésimo. Eso fue de lo que más nos pudo sorprender, por ejemplo, con estos resultados obtenidos. Pues dale, siguiente. Y bueno, con estos resultados pudimos llegar a nuestras conclusiones, que fue que los libros de la SEP son indispensables, incluso cuando no sean calificados de la mejor manera. Como dije, no son, al menos en la gráfica de escala de Likert que hicimos, no están calificados en los niveles de 4 y 5, sino están un poco más hacia medio. Esto vemos que es porque algunas calificaciones de estos libros no los puntúan como en el manejo de la información que sea tan adecuada. Algunas experiencias que tuvimos, como que para actualizar esta información se tardan demasiado y a veces no se corrigen estos errores que puedan tener. Y estos libros sí sirven y siguen siendo fundamentales para poder construir una dinámica en la clase. También hacen falta muchos recursos adicionales, sobre todo en las evaluaciones, que como bien dijimos no son consideradas como tan aptas por los maestros. Por eso se utilizan otras clasificaciones como lecturas o ejercicio en clase, pero como evaluaciones se pueden corregir algunas cosas. Y también vemos que el problema reside mucho en la producción y distribución a todas las alumnos y alumnos del país. Bueno, y ya como recomendaciones, pondríamos, por ejemplo, la primera sería seleccionar bien las preguntas que haríamos. Cuando hicimos las primeras preguntas, las primeras encuestas, nos dijeron que había preguntas que sonaban un poco raras o que eran ambiguas y tuvimos que mejorarlas. Y lo segundo sería, pues si volviéramos a repetir este estudio, sería que hiciéramos la misma encuesta, pero a profesores de otras entidades del país. Ahorita solamente se le hicimos a profesores de la Ciudad de México y nos gustaría saber qué opinan los profesores de, por ejemplo, Oaxaca, de Quintana Roo, de Sonora, de entidades que son muy remotas de la capital y que a veces son un poco ignoradas o que tienen costumbres o tradiciones diferentes. Y otras preguntas que surgieron sería, por ejemplo, ¿qué pasaría en las escuelas donde se usan exclusivamente los libros de la SEP? ¿Qué pasa en las que el internet es muy limitado o de plano nulo? ¿Qué pasa si los libros de texto son inutilizados completamente o suplantados por otras fuentes de información? ¿Qué libros utilizan las comunidades indígenas? Y si los libros que se ocupan, los que son traducidos, funcionan igual. Jimmy, ¿ya regresaste? Sí, aquí está. Bueno, nuestra llamada de acción es la implementación de un sistema más riguroso al crear los libros, en donde se estudie el contenido de manera cautelosa para beneficiar a aquellos que dependen completamente de este material. Y bueno, ahí están nuestras gráficas y entre los datos que obtuvimos, también platicando un poco con los maestros y de nuestras fuentes de información, fue que los libros llegan primero a escuelas privadas y para reportar errores hay un proceso de espera y por los parámetros burocráticos nunca se cambian. Los maestros nos comentaron que hay un proceso en donde ellos tienen que reportar los errores, pero nunca se le da seguimiento y aparte es tiempo, hay mucho tiempo de espera que es justamente esto que no permite que proceda la corrección. Y también descubrimos que los libros solo se imprimen al principio de cada sexenio, pues tal vez como para hacer propaganda de el desarrollo que busca plasmar cada presidente,
Y bueno, pues esa es nuestra infografía. Y yo quería mencionar algo antes de cerrar. Básicamente, solo quería decir que al final descubrimos que nuestra hipótesis era incorrecta, que el problema no reside en que los libros de la SEP oficiales sean insuficientes. Para muchas escuelas y muchas comunidades, los libros son la única herramienta que poseen. A través de nuestra investigación notamos que para los profesores es indispensable. Los ejercicios en clase es algo que prácticamente todos y todas utilizan, pero el verdadero problema es que no son suficientes. Tienen muchos problemas por lo que no escogen, por lo que, por ejemplo, consulta no está tan alto, por lo que casi no se hacen evaluaciones en esos mismos libros. Y nuestra investigación abrió más preguntas a todas las escuelas que dependen exclusivamente y que no tienen acceso al internet o a textos particulares, donde a fuerzas tienen que utilizar esas evaluaciones y esa consulta. Entonces creemos que justo el llamado de acción tiene que ser a mejorar esos libros. Bien. ¿Oh? Ya, sí. Yo creo que, perdón. No, tienen que cerrar. Cuando terminen, tienen que decir. Y pues sí, muchas gracias. Eso fue todo por nuestra parte. Le agradecemos que hayan estado aquí y esperemos que hayan encontrado interesante esta investigación y que pues, puedan utilizarla para... Muy bien.